Bueno, ustedes saben, avanza la reforma educativa que comenzará ya a aplicarse el próximo año. ¿Cuáles son los cambios que se van a comenzar a implementar? ¿Qué pasa con la formación docente? Bueno, son algunos de los temas que hablaremos hoy con la doctora en Ciencias de la Educación y directora de Planificación Educativa de la ANEP, Adriana Aristimuño. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Se le ha señalado también como la madre de esta transformación educativa. Me viene bárbaro, porque me rejuvenece. En realidad yo estoy para abuela, no para madre. Bueno, ¿qué cambios se van a empezar a ver ya el año que viene? Ayer conversábamos acá con el presidente de FENAPES, José Olivera, bueno, y ellos tienen varias discrepancias, ¿no? Pero para que las familias vayan sabiendo, porque hay mucha incertidumbre, ¿qué cambios ya a partir del año que viene se van a implementar? Va a haber cambios en los programas, en educación inicial, en niveles 3, 4 y 5, en primero y segundo de escuela. Eso es el primer ciclo que le llaman en la el primer ciclo del nuevo plan. Y también va a haber cambios en séptimo, octavo y noveno, como se llama ahora, que eran los viejos primero, segundo y tercero de ciclo básico. Y ese es el tercer ciclo, perdón. Sí, el tercer ciclo. Para entenderlo un poco más, porque creo que la confusión pasa por allí, sobre todo para los padres y los alumnos que empiezan ese tercer ciclo, que sería primero y segundo, tercero de liceo, el ciclo básico, que ahora es este tercer tramo, digamos. ¿Qué tipo de modificaciones van a tener? En primer lugar, los estudiantes van a ir, como siempre, a liceos y escuelas técnicas, es decir... ¿Con uniforme igual que el resto? Como se iba hasta ahora, o sea, si el centro educativo tiene decidido uniforme, con uniforme, si no, no. Eso para empezar, o sea, no es que continúan en la escuela, pasan de un sexto a un séptimo en el mismo edificio de la escuela, no. Es como hasta ahora. Simplemente que con esa nominación de sexto y después séptimo, aunque sean diferentes locales, lo que queremos significar es que hay una continuidad mayor, que eso es lo que está dado. ¿Qué significa eso? Bueno, porque me parece que es la comprensión que todavía no sé. Los maestros siguen trabajando con los profesores. ¿Cómo se generan esos vínculos? ¿Cómo se hace el seguimiento del estudiante? Los vínculos están dados por los programas, que es lo que estamos terminando ahora en octubre. Los programas los están haciendo justamente en conjunto los maestros de inicial y primaria, junto con los profesores de secundaria, junto con los profesores de UTU. Quiere decir que las personas de los diferentes subsistemas están elaborando programas en común. Entonces, eso es lo que es, por primera vez en la historia del país, que se está haciendo algo que pone foco en el estudiante, pensando justamente en esa continuidad, en ese trayecto del estudiante. ¿Y hay algún ejemplo que se pueda poner aquí para entenderlo un poquitito más? Lo que se trata de es evitar las grandes diferencias, por ejemplo, de evaluación que había entre sexto y primero. Por ejemplo, si yo te digo que en un mismo barrio, en una escuela, había un 2% de repetición en sexto y esos mismos niños van al liceo, hacia el local del mismo barrio, los mismos niños, y al año siguiente tenían un 28% de repetición, quiere decir que había una oferta educativa que les estaba tratando de manera diferente. Lo que se trata ahora es justamente de cambiar eso, de ser una cosa mucho más continua, mucho más congruente, mucho más homogénea, que los niños que pasan de la escuela al liceo tengan un programa común, un programa que los trata igual, que tiene criterios de evaluación similares y cuyos programas fueron hechos por las maestras y los profesores en conjunto. Hasta ahora se hacían los programas separados, por eso esas diferencias. O sea, pero la dinámica del liceo va a seguir siendo igual, materias, profesores, muchos profesores, eso no cambia nada. ¿No estaba un poco ahí en esa diferenciación de pasar de la maestra a una figura única, digamos, con otro vínculo afectivo incluso con los alumnos, a pasar a otro esquema mucho más frío que propone el liceo? Bueno, justamente lo que se trata es de que cambiar lo que va a pasar en las aulas con el nuevo plan. Es decir, se va a trabajar mucho más de manera coordinada entre diferentes docentes por la metodología del trabajo en proyectos, que se parece bastante a lo que se hace en la escuela, porque en la escuela se toman los fenómenos de manera más unitaria, es decir, de manera mucho más congruente. Como se dice muchas veces en pedagogía, los problemas no vienen en la vida real, no vienen por biología o por física o por química, vienen como problemas y vos los abordás con tus conocimientos de lo que tienes, así, de la biología, de la psicología, de la química. Entonces, lo que se trata ahora es de poner problemas reales adelante de los chiquilines para que justamente desde las diferentes disciplinas se aborden. Y ahí viene el trabajo de los profesores, que es distinto, que es un trabajo mucho más
colaborativo, coordinado, donde tienen que elaborar un proyecto en común para luego desarrollarlo juntos a lo largo del año con los chiquilines, que se parece bastante a lo que hacen las maestras. Pienso, por ejemplo, ahora que tenemos un vaso ahí, se cae el vaso, se rompe y se vuelca el agua. Sí. A partir de eso se trabaja en física, en matemática, en ciencias naturales. Totalmente de acuerdo, es así, es así. ¿No se venía, de hecho, trabajando así ya? Sí, en muchos lugares sí. Lo que se trata es de proponerlo para todo el sistema, porque se venía trabajando por competencias, se venía trabajando por proyectos. ¿Genera tanta resistencia entonces y ya se venía aplicando en algunos centros? De hecho, muchos de los docentes que integran FENAPES dicen, bueno, nosotros hay muchas cosas de la vida cotidiana que en UTU, por ejemplo, hasta en peluquería, aplicamos la economía, les enseñamos cómo es el mercado. ¿Por qué cree que hay resistencia? Yo creo que esa pregunta es más bien para ellos, porque si ellos mismos dicen que se venía trabajando de esta manera, ¿cuál es el problema en que se proponga para todo el sistema? La metodología cambia, por ejemplo. Cambia en profundidad la manera en que se enseña, porque se toman los fenómenos de manera mucho más global, pero también de lo que se trata acá es de pensar siempre en el estudiante y no tanto en el contenido que yo quiero enseñar. Entonces, la enseñanza por competencias tiene eso, que te pone, que te fuerza a pensar qué es lo que yo quiero que el estudiante sepa hacer al final de este proceso, qué es lo que él tiene que saber hacer. Entonces, el contenido que yo tengo que enseñar tiene que estar al servicio de ese saber hacer final, ese saber hacer que yo tengo que corroborar y verificar en el estudiante. Hasta ahora alcanzaron a diseñar la malla curricular y están abocados a la elaboración de cada uno de los programas. ¿Cuándo van a estar terminados? ¿Llegan al año que viene? Porque estamos en octubre, ¿no? Sí, estamos elaborando los programas que van a terminarse a fin de octubre, que de acuerdo a lo que tenemos previsto se aprobarían en la primera semana de noviembre. Esos programas, junto con el plan de estudios, pasa todo a consideración de las ATD. Y también es bueno destacar que las ATD siguen trabajando en la elaboración de los programas, inclusive la ATD de primaria, que le mandató a sus miembros que se retiraran. Muchos de sus miembros, la mayoría de sus miembros quisieron seguir trabajando en la elaboración de los programas, ya no como delegados de ATD, pero sí como profesionales de la educación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está tan cortado el vínculo? El diálogo, sobre todo, ¿no? Desde las ATD, bueno, se comunicó que se retiraban porque decían que ese intercambio no era tal porque no se tomaba su opinión o era muy rápida la consulta. ¿Cuál es la situación desde ANEP? En realidad no cambió nada cuando ellos decidieron que se retirara la ATD de primaria. En realidad veníamos trabajando desde agosto con la ATD de primaria muy bien. La prueba está que la mayoría decidieron quedarse y seguir trabajando. Pero ellos decidieron que se tenían que retirar. Bueno, creo que es una pregunta para hacerle a ellos. No hubo cambio ningún. Ahora, es la representación gremial, ¿no? Y el diálogo es la representación técnica. No debería ser la representación gremial. Los gremios son otra cosa. Pero la representación de los docentes está a través de la ATD. Técnicamente, sí. Sí, pero bueno, fue una decisión de la ATD de retirarse. En realidad nosotros los invitamos y estamos muy contentos de que muchos quieran quedarse. Me imagino que como autoridades de primaria o de la educación en sí necesitan tener un porqué, no hay un diálogo, no se les está permitiendo el aporte. ¿Qué es lo que está pasando? Porque también es lo que se denuncia por parte de los sindicatos de secundaria. ¿Cómo que no se les está permitiendo el aporte si se los está invitando y están participando? Están trabajando con nosotros. Fueron ellos que unilateralmente decidieron que los delegados no trabajaran más. Así que realmente la pregunta es para ellos. Claro, a veces se puede invitar a trabajar a alguien y no tomar nada de los aportes que puede hacer. No sé si es el caso. No, justamente. Si ellos quieren seguir trabajando, es lo que denuncian, ¿no? Que es algo nominal, digamos, en la participación. Claro. Ellos están trabajando, están elaborando los programas y la prueba está que las personas que quisieron quedarse para seguir elaborando los programas se sienten tenidas en cuenta y están muy contentos con la forma que trabajamos, colaborativamente, con los colegas de media. Por primera vez en la historia, están elaborando los programas sabiendo lo que el niño va a hacer en primaria y lo que va a hacer luego en el tercer ciclo, que es la continuación de primaria. O sea que es una experiencia profesional muy valiosa. Creo que la lógica viene por otro lado. ¿Cuánto tiempo de capacitación se necesitaría para afrontar el próximo año con, bueno, ya docentes, tanto maestros como profesores de secundaria y de UTU, listos para aplicar todas estas nuevas metodologías? En la educación siempre estás aprendiendo, ¿no? Como profesional siempre te estás formando. Nosotros tenemos prevista una, llamémosle, sensibilización este año, que son cursos en línea para docentes, que van a empezar ahora a fin de octubre. Son 2 módulos de 30 horas cada uno. Y luego el año que viene vamos a seguir una formación en los centros educativos, ¿no? Con un seguimiento por parte, con la gente del primer ciclo, de los inspectores, y con tercer ciclo con los inspectores y con un grupo de profesionales llamados mentores que van a ir yendo a los centros educativos para apoyarlos en las dudas que ellos tengan. Entonces,
Esos cambios se llegan a, porque yo imagino, ¿no? Ahora hacen los programas, van a estar sobre fin de año, los programas elaborados, acabados, escritos, impresos. ¿Da el tiempo a las instituciones de acomodarse? Por ejemplo, ayer desde FENAPE se señalaba el incremento de horas de talleres, se precisan salones, lugares físicos, circulación de grupos. ¿Hay tiempo para instaurar todo eso? Sí, se está relevando toda esa situación y ya se tienen identificados algunos centros en los que puede haber alguna necesidad de algún local más, que se está trabajando en eso. En realidad, los talleres se pueden hacer también en los laboratorios, ¿no? Todos los centros del llamado ciclo básico tienen por lo menos un laboratorio y ahí entonces hay disponibilidad local. Pero se habla que se duplicaron y la cantidad de estudiantes a veces no... Yo pienso, por ejemplo, en mi laboratorio de física era muy chiquitito como para poder tener a 2 grupos o más de un grupo. Claro, no, pero en realidad cada grupo se subdivide en 2 talleres. Entonces la cantidad de estudiantes que va a cada taller es la mitad del grupo, entonces no es tan masivo. ¿Qué pasó con las competencias y la incorporación un poco de la mirada por contenidos? Aquí también tuvimos hace algunos días a Daisy Iglesias que miraba con buenos ojos, digamos, ese aporte que vino desde los docentes en el CODICEN de incorporar un poco esa mirada más mixta entre las competencias y contenidos, que yo creo que en general la población no tiene muy claro qué es competencias, contenidos, etcétera. Yo creo que es bueno que la población sepa que eso siempre estuvo. Es decir, siempre se habló de competencias, es decir, saber hacer. Por ejemplo, ustedes están haciendo una entrevista. Seguro que aprendieron a hacer entrevistas haciéndolas, teniendo una teoría de cómo era el relacionamiento con el entrevistado, teniendo una idea de cómo tiene que ser la manera que se pregunta, cómo ir llevando la entrevista desde las preguntas iniciales a las preguntas finales. No es lo mismo la primera pregunta que la última pregunta. Eso se aprende haciéndolo. Eso es una competencia, por ejemplo, saber hacer una buena entrevista. Ahí voy a discrepar un poquito. ¿Por qué? Porque una formación teórica se requiere previamente. Pero no terminé de explicarlo. Entonces, no, porque se aprende haciéndolo. Se aprende haciéndolo con la teoría que te dieron justamente. Es verdad que después lo vas perfeccionando. No es lo mismo la primera pregunta que la última, seguro que te lo dijeron en la teoría, pero el contenido siempre está, porque en realidad para saber hacer la entrevista tenés que saber lo que es una primera pregunta, una última pregunta, el rapport, el relacionamiento con el entrevistado. Eso es una mezcla entre contenido y competencia. Siempre se dijo, y desde el primer documento que se aprobó en abril de este año de forma provisoria y en agosto de este año de forma definitiva, se dice en el documento Marco Curricular Nacional que las competencias integran a los contenidos. Hay una frase que dice, los contenidos son fundamentales. Siempre se supo. O sea que el encare siempre fue así. Siempre. Desde la representación docente en el CODICEN no tenían esa mirada al principio, ¿no? Y bueno, es la mirada de la representación docente del CODICEN, está bien. Lo que pasa es que para el televidente nunca termina de quedar claro, porque tenemos una postura en un momento y otra en otro. Entonces, seguramente, si ayer vi la entrevista con Olivera, también hicimos muchas de discrepancias de lo que se planteaba por parte de las autoridades. ¿No falta un debate, tal vez un debate público entre ambos para poder exponer cada una de las situaciones? Estamos debatiendo todo el tiempo, por ejemplo. Pero uno dice una cosa, el otro a veces dice otra y nunca queda claro. Sordos, exactamente. Pero a ver, uno es coherente con lo que siempre dijo e hizo. Si ustedes ven el documento, ustedes pueden sacar propias conclusiones. Si ven el documento Marco Curricular Nacional, verán que el enfoque siempre fue de competencias y contenidos. Y ahí podrán dirimir ustedes mismas si realmente cambiamos nuestra posición. Yo sostengo que no la cambiamos. ¿No está terminado el documento como para que la prensa...? No, el documento está terminado y aprobado. El Marco Curricular Nacional está terminado y es el definitivo. Hablo todo el documento de la transformación educativa para poder evaluar cada uno de los aspectos. Son diferentes documentos. Todavía no está. Bueno, pero hacen al todo, ¿no? Porque también cuando nos planteamos situaciones como los talleres, creo que a vos también te ha pasado, Lore, de ir a charlas cara a cara, y se plantean un montón de situaciones por parte de los docentes, sobre todo de los recién egresados, y después hay otra respuesta por parte de las autoridades del CODICEN que difieren en los planteos que hace el sindicato. Entonces nunca termina como de acomodarse porque dicen, no, pues todavía es un borrador. Pero justamente hay que separar para entender. El Marco Curricular Nacional, contenidos y competencias, está aprobado definitivamente. Se tuvieron en cuenta muchas incorporaciones que nos dijeron los docentes, las ATD, los inspectores, los directores, los consejeros docentes del CODICEN. La posición no cambió, siempre fue contenidos y competencias. Eso es una cosa y es, digamos, el documento base de todo el proceso. Es cierto que es un proceso, son diferentes documentos. Después vienen las progresiones que derivan de eso, después viene el plan, que es lo que todavía es provisorio y donde se está viendo cómo se hacen los talleres, cuáles van a ser los talleres. Hay una propuesta sobre la que se va a discutir en noviembre por las ATD. Entonces,
es bastante previsible que las autoridades digan cuál es su posición y que los gremios en su oposición y en su cuestionamiento digan otra. Me parece que eso es lo lógico, es lo esperable en un proceso así. A mí no me sorprende. ¿Qué pasa con los colegios privados que pidieron un año de prórroga? ¿La transformación se puede aplicar a nivel de toda la educación, que atraviese todo el sistema público, privado, Montevideo e interior? Sí, en realidad la transformación se va a aplicar en todos los grados que se decidió, no en toda la educación. Inicial y primer año de exactamente, exactamente. Y se va a hacer, se los invitó a las dos agrupaciones, AUDEC y AIDEP, a hacerlo ya el año que viene. Pero también se les dio la posibilidad de que si había algún centro que consideraba que no estaba preparado para eso, tomara un año más para prepararse. ¿Y por qué se tiene en consideración a ese tipo de situaciones y no al resto de la educación pública? Porque son empresas privadas que para ellos median despidos si hay cambios en la grilla y en la carga horaria. Entonces tienen que tomar previsiones importantes desde el punto de vista sobre todo económico. O sea, no puede haber despidos a raíz de la aplicación de la transformación. Puede haber despidos a raíz de la transformación si ellos consideran que la planta docente no se ajusta a la nueva grilla que todavía no está aprobada. ¿Por qué eso en el público no puede pasar? Eso es lo que los privados pueden llegar a pensar. Yo estoy convencida de que no va a pasar, porque lo hemos dicho muchas veces, las horas son las mismas, se distribuyen de otra manera. ¿En qué materias están los cambios más sustanciales, digamos, en cuanto a horas? Hay nuevas unidades curriculares, que eso también está bueno decirlo, no solamente la parte de lo que cambia desde el punto de vista de la carga docente para los docentes, digo, para las familias también está bueno saber cuáles son los nuevos espacios curriculares. Va a haber asignaturas que tienen que ver con ciencias del ambiente, también espacios curriculares que tienen con comunicación y sociedad, con mundo contemporáneo, con robótica y con programación. Claro, y ahí qué docentes se pueden, porque ahora tenemos docentes de geografía, de historia, ¿qué docentes pueden sumarse a esos espacios con esa mirada un poco más amplia, no solamente de la asignatura? Exacto, ¿no? Ciencias del ambiente tiene que ver con los docentes de biología y de geografía, por ejemplo. Bueno, también está ciencias de la computación, donde entran todos los docentes de informática. En robótica y en programación también entran los docentes de informática y tenemos pensada una formación en servicio para los docentes de informática justamente para fortalecer la formación en robótica y en programación. Estamos trabajando mucho con Ceibal. Y bueno, y los talleres, por ejemplo, los talleres de UTO se mantienen prácticamente los mismos. O sea, ellos tienen una gran cantidad de áreas de carpintería, gastronomía, educación física y demás que se mantienen. Y la novedad son los talleres en secundaria, que en realidad, novedad porque son talleres con metodología, pero las áreas... Son obligatorias, ¿no? Que son ciencias y arte, son las áreas de ciencias y arte de siempre. En ciencias entran biología, física, química, en arte entran música, educación visual, o sea, son los docentes de esas áreas que se convierten en docentes de taller. Cambia la metodología, pero son los mismos docentes que se van a... ¿Laboralmente van a tener las mismas horas o tienen pérdida de horas? No, ¿tú me preguntaste algo de eso? No, en realidad venía por el lado de los privados. Usted señalaba que podía haber despidos por cómo aplicaban la transformación. A ver, yo no dije que va a haber despidos. Dije que los directivos de los privados manifestaron que en caso de haber despidos necesitaban un tiempo más para acomodar sus instituciones, lo cual nos pareció razonable. Nosotros creemos que no tiene por qué haber despidos porque las cargas horarias no cambian. Aristimuño, ¿cómo se va a trabajar con esos docentes, con esta efervescencia de clima que hay, para, bueno, una cuestión me parece muy estricta que tiene que ver con la capacitación, con una nueva mirada, que seguramente tengan que pasar por ese proceso y no se va a poder hacer durante el verano, en 2 meses, pasar todos los docentes que hay, ¿no? Y cómo se va a trabajar en la coordinación de esos docentes. ¿Aumentan las horas de coordinación? ¿Va a aparecer la figura del coordinador que usted mencionaba algo al principio? ¿Cómo se va a trabajar en eso? La formación de los docentes se va a hacer ahora, este año. Justamente una de las críticas que se hace generalmente en las transformaciones es que se cambia un plan y no se le ofrece instancia de formación a los docentes. Nosotros ya empezamos en septiembre con la formación de todos los inspectores y de todos los directores, que también es importante formarlos, y la de los docentes viene ahora en la última parte del año. Pero decía, es una sensibilización inicial, no consideramos que eso sea una formación acabada. La formación continúa el año que viene en los centros educativos, que es la mejor formación, o sea, en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, con los estudiantes reales que te toca formar ese año. Entonces ahí hay, me parece, una buena oportunidad para combinar la formación
más sensibilización de este año y la formación in situ, en servicio del año que viene. Aristimuño, ¿cómo ha pasado con los centros María Espínola? Son algunos centros en particular que tienen una metodología de trabajo un tanto distinta y sobre todo por la contención que se da de los alumnos. ¿No se podría, pensando en la situación de conflicto que estamos atravesando, recién dábamos los números, septiembre fue el mes con más conflictividad de todo 2022, comparándolo con 2021 también, ¿no se podría empezar a aplicar en algunos centros en particular la transformación, digo, en tratativas con los gremios de la educación para irlo aplicando progresivamente y no imponerlo? Digo, pensando en los tiempos, en las capacitaciones. Entiendo que hay una necesidad porque era un compromiso electoral del actual gobierno de aplicar estas modificaciones y la transformación a la educación, pero hacerlo de forma progresiva en algunos lugares para luego sí al año siguiente poder aplicarlo en todo el sistema educativo. Ya, ese es un argumento que han utilizado los gremios y algunas personas del Frente Amplio. No sé, lo estaba pensando en este momento. Está bien. Como en primer lugar, los María Espínola ya son una experiencia piloto porque es una política focalizada y nos está dando elementos muy interesantes para generalizarlo a la transformación. Exacto. O sea que eso ya ocurrió, o sea, ya ocurrió desde el 2021 y durante el 2022. Y en segundo lugar, esto no se hace porque sea un compromiso electoral, esto se hace porque es una necesidad. Digo, muchos de los que estamos... uno de los argumentos que se ha manejado, ¿no? Es un compromiso electoral, es un argumento que se ha manejado. Yo digo que es una necesidad del país. Yo creo que la educación tiene que cambiar y ya el 2023 es el tercer año de esta administración. Creo que no es para nada apurado, creo que hemos trabajado mucho para llegar a donde estamos y que estamos en el tiempo correcto. 2023 y 2024 son los últimos años de esta administración. Nos da un espacio y un oxígeno para empezar esta transformación e irle introduciendo alguna mejora, ojalá, para que las próximas autoridades encuentren una experiencia en marcha que les parezca suficientemente buena para continuarla y mejorarla. ¿Las clases van a comenzar en tiempo y forma en 2023? Las fechas previstas, sí. Tú decís, yo pienso que sí. ¿O se va a retrasar un poquito justamente por la implementación de la transformación? Creo que van a empezar como siempre, es lo que está previsto. Los tamaños de los grupos, etcétera, se van a mantener. Sí. Ya para terminar, ¿cómo se pretende hacer esto con la efervescencia que hay, con paros, huelgas que están disponibles? Las políticas públicas sin un mínimo de consenso son difíciles de aplicar, ¿no? ¿Cómo se va a seguir desde las autoridades, bueno, intentando avanzar con esta propuesta? Y como estamos haciéndolo ahora, dialogando con los gremios, en la bipartita, trabajando huelgas, con la paros, hoy se ocupó el IPA por formación bueno, docente. pero digo, a ver, ¿ustedes imaginaban que esta transformación iba a hacerse sin ningún tipo de conflictividad? Yo no. Yo pensaba que podía llegarse a una situación como la que se planteó ayer por parte de... Porque creo que también los docentes son conscientes que se necesita transformar la educación. Pero me parece que falta un diálogo a nivel país, con todo el sistema político, de acuerdo. Nosotros hicimos un diálogo con todo el sistema político. Ese consejo o congreso, nunca me acuerdo de la educación, que se pretendió hacer en otros momentos, que no funcionó. Tal vez esta era una buena instancia para retomarlo, llamar al resto del... Yo creo que no es la forma. Yo creo que se inició, primero, había un compromiso, una mayoría del país que quería esto, por lo cual corresponde hacerlo. Exacto. Y además se dialogó mucho con diferentes instancias de la sociedad, con sector productivo, con periodismo, con partidos políticos. Tuvimos varias reuniones en el año 2021 con referentes académicos, sociales, educativos, científicos, artísticos, y en realidad el consenso es generalizado. Después están los gremios y después están algunos grupos que resisten y a ver, era previsible y razonable, pero hay muchas voces en el país que quieren este cambio. Muchísimo. La última y rapidísimo porque tenemos que cerrar. Hoy abrieron las inscripciones para educación inicial. Hoy, por ejemplo, el Observador hace una proyección de que si se sigue al ritmo actual, recién en 2033 tendríamos a toda la población de 3 años para arriba escolarizada. ¿Cómo viene la marcha con esta población que ha sido particularmente afectada por la pandemia y en cuanto a los días de concurrencia a clase, etcétera? ¿Cuál es la pregunta en concreto? La pregunta es cómo se proyecta el año, qué instancia hay, qué se espera en cuanto a cantidad de niños que se inscriban, cómo se suma esto a la transformación educativa. Aumentar la cobertura como siempre, es una política prácticamente ya de ¿Hay Estado. más cupos para 2023? No tengo la información en este momento, me agarraste sin saberlo. Me imagino que la idea es, la idea siempre es aumentar la cobertura, sobre todo en 3, que no es obligatorio, pero que la ¿podría pasar a hacerlo? ¿Obligatorio? 3 años. Dudo, no hay mucho fundamento pedagógico, científico para considerarlo una obligación del Estado que sea
De hecho, estuve hace unos días en un congreso hablando con alguien de España y me decía que, bueno, que lo obligatorio empieza a los 6 años, porque si tú lo haces obligatorio, lo tienes que hacer gratuito. No todos los países tienen la posibilidad de hacerlo gratuito, lo cual uno a veces no se da cuenta de las buenas cosas que tiene Uruguay, que es obligatorio y gratuito desde los 4 años. Muchas gracias, gracias Muñoz. A ustedes. Te quiero decir que llegaron muchísimos mensajes de todo tipo y color, a favor, en contra, con dudas, con aceptación también. Va a tener que venir más Así seguido, que seguir implicando la exactamente, transformación. para seguir conversando. Muchas gracias por estos Encantada. minutos. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.